Los límites. Uno, la seguridad nacional. Segundo, el derecho de los ciudadanos. El haber anunciado el cese al fuego bilateral antes de terminar el punto quinto, que tiene que ver con la terminación del conflicto, tiene unos riesgos que el gobierno los había admitido hace algunos años. Ese riesgo es que se prolonguen indefinidamente las conversaciones. Es indudable que el cese al fuego debe vincularse a la desmovilización definitiva y a la entrega de armas. Igualmente, debe ser una condición o una exigencia que si no se firma la paz el próximo 23 de septiembre, el cese de marzo, el cese al fuego tendría que terminarse inmediatamente, porque los colombianos lo que queremos es que se firme la paz, no que se prolongue el conflicto. Y precisamente el cese al fuego, el riesgo es la prolongación del conflicto. Esas son las consideraciones que se podrían hacer. Primero, los límites que debe tener, que es la seguridad nacional y los derechos de los colombianos. Si hay un solo acto contra algún colombiano, un acto de violencia, de secuestro, de extorsión o de rompimiento de las hostilidades por parte de la FARC, el gobierno debería cesar el cese bilateral, romper ese cese bilateral, porque ese es el escenario y los riesgos y los límites que tendría. Por otra parte, esto es una declaración, una formalidad, porque el cese al fuego ya desde hace varios meses lo teníamos, puesto que los índices de las actividades, de las acciones militares eran los más bajos de la historia. Bueno, teniendo en cuenta este marco, pues, de que se acercaría el posconflicto y demás, hay también una polémica armada sobre si debe haber una constituyente o no para refrendar a los acuerdos a los que se llegue en La Habana. Mire, independientemente del criterio o del juicio que pueda tener frente a la conveniencia o no de la constituyente, lo resaltable allí es precisamente que se debe aprovechar esa postura del señor presidente Uribe para suscitar un acuerdo, un pacto para la paz. Creo que el presidente Santos debería estar dispuesto a concretar un acuerdo, un pacto para la paz sobre unos mínimos que le confieran un blindaje político y un blindaje jurídico a lo que se pacte en La Habana. Un acuerdo sobre refrendación, en fin, independientemente del criterio que se tenga sobre la conveniencia o no de la constituyente, es una ocasión propicia para que a partir de allí se suscite el acuerdo, el pacto para la paz que requiere los acuerdos de La Habana para darle el blindaje político que le conferiría la sostenibilidad necesaria en el inmediato futuro. ¿Qué posición tiene usted respecto al tema del ELN? Había, digamos, unos diálogos exploratorios antes de perpetrar esa masacre contra 13 integrantes de la fuerza pública el fin de semana. Además están pidiendo también un cese bilateral. Mire, aparte de lo esencial y lo fundamental que es el rechazo a los actos de barbarie y la solidaridad a las familias y a las fuerzas militares y a las fuerzas públicas, allí hay que reiterar como es indudable que esa pedagogía no puede admitirse ni aceptarse, pero desde luego esa actitud violenta del Ejército de Liberación Nacional es toda una pedagogía, toda una enseñanza que han adquirido en torno al proceso de paz que se está desarrollando en La Habana, porque es indudable que el ofrecimiento de penas restaurativas frente a los delitos de lesa humanidad, de trabajo social frente a responsables de crímenes atroces, es indudable que incentiva al Ejército de Liberación Nacional para hacer
lo que está haciendo, y en eso los colombianos debemos unirnos y expresarnos ante nuestra indignación y nuestro rechazo, y señalando la gravedad que implicaría que frente a esos graves delitos se ofrezca las penas que se están ofreciendo, como el trabajo social y el trabajo comunitario para esta clase de delitos. Eso incentivan los actos violentos. Lo que se está haciendo en La Habana es un incentivo para las acciones violentas del Ejército de Liberación Nacional en estos días. Y debe el gobierno colombiano suspender cualquier tipo de conversaciones hasta tanto no se entreguen los soldados secuestrados, hasta tanto no se pongan en libertad inmediata, y reiniciarlos con el compromiso de que no pueda haber un solo muerto más por parte del ELN. Gracias. Muchas gracias.